hoy entonces vamos a hablar de cranectomía decompresiva en ACV isquémico. Mi nombre es Lucas Posada Yepes, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Pues es un tema bastante extenso. Vamos a iniciar con una introducción hablando un poco de la epidemiología, la importancia pues de las intervenciones en el ACV isquémico, el papel que va a tener la cranectomía, una definición del infarto maligno de la cerebral media y qué predictores tenemos tanto imagenológicos como clínicos para este infarto, un poco sobre la técnica quirúrgica, las complicaciones de la cirugía y la cranioplastia. Después de esta introducción hablaremos de los estudios iniciales, los primeros ensayos clínicos aleatorizados, una revisión de los metaanálisis iniciales y que dieron paso a las guías de práctica que tenemos en este momento. Y luego haremos un repaso sobre dos estudios relativamente recientes de 2020 y 2021 que nos van a hablar sobre el tiempo para la cranectomía decompresiva y el análisis volumétrico de los pacientes que podrían ser susceptibles a cranectomía y cómo interviene esto en su factor pronóstico. Entonces, ya entrando en materia, sabemos pues que hay una creciente carga de accidentes cerebrovasculares, siendo uno de los principales desafíos para los proveedores de salud a nivel mundial, debido a que el accidente cerebrovascular en este momento ya se clasifica como la segunda causa de muerte y la causa más común de discapacidad adquirida en adultos. Por esto se han realizado pues muchos esfuerzos para tratar de mejorar la calidad de la atención de los pacientes con ACV isquémico y pues hay ya intervenciones con probada eficacia como lo son la trombólisis intravenosa o la trombectomía por vía endovascular. Sin embargo, solo una minoría de los pacientes van a tener acceso a estos procedimientos. Se considera que solo hasta un 25% de los pacientes con un ACV isquémico organizado alcanzan a tener una trombólisis intravenosa y solo un 20% pueden tener una trombectomía endovascular, aunque esta se puede realizar en las primeras 24 horas del inicio del accidente, se ve obstaculizada por la capacidad de la mayoría de centros para poderla realizar. Entre otras medidas y en la que podemos intervenir nosotros como neurocirujanos, va a ser la cranectomía decompresiva. Esta pues va a intervenir en el curso del ACV isquémico, dado que los pacientes con un infarto hemisférico extenso pueden sufrir un aumento de la presión intracraneal, lo cual va a resultar en una posible herniación cerebral y un subsecuente pues, daño de territorios cerebrales sanos. Con la cranectomía compresiva lo que se busca básicamente va a ser liberar un pedazo de la tabla ósea para permitir así que el cerebro se expanda y se hernie hacia el exterior y prevenir así el daño neuronal en otras regiones del cerebro. Vamos a tener entonces dos grupos principales que van a ser susceptibles a esta cranectomía compresiva. El primero serían los pacientes con infarto cerebroso grave, territorio de la cerebral media, también conocido como infarto maligno, que serían, este es pues, el caso que vamos a ahondar más en la presente revisión. El término infarto maligno de la arteria cerebral, entonces va a surgir desde 1996 y se va a definir como un síndrome hemisférico severo con síntomas que tienen un curso característico y predecible, que inicia una hemiparesia, una desviación de la mirada y de la cabeza hacia el sitio de la lesión, una disminución progresiva del estado de conciencia, dilatación pupilar y aumento de la presión intracraneal. Se estima que del 1 al 10% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden llegar a presentar un infarto maligno de la cerebral media. El edema se va a desarrollar en los primeros 2 a 5 días y va a llegar a un alto riesgo de herniación, siendo esta herniación la principal causa de muerte en la primera semana después de una lesión isquémica hemisférica. Su intervención quirúrgica va a ser vital en estos accidentes cerebrovasculares, ya que sin esta van a tener una mortalidad que puede alcanzar del 40 al 80% y los que sobreviven pueden usualmente tener secuelas severas. El edema citotóxico y el vasogénico pues, afecta al tejido no infartado y eso contribuye tanto a la mortalidad como a la morbilidad de estos pacientes con infartos extensos. En cuanto a la gravedad de los déficits neurológicos, generalmente pues, se mide con la puntuación de la escala que ya conocemos, de la NIHSS. Con esta escala lo que se busca es un valor de 0 a 42, siendo las puntuaciones más altas correspondientes a déficits más graves. Para los casos de los pacientes con infarto maligno de la cerebral media, típicamente tendremos que los pacientes que tengan un infarto en el hemisferio no dominante van a tener una
escala mayor a 15 puntos y los que lo tengan en el lado dominante va a ser mayor a 20 puntos. En cuanto al resultado funcional a largo plazo, lo vamos a valorar típicamente con la escala de ranking modificada o la MRS, en donde básicamente vamos a tener una puntuación de 0 a 6, siendo 0 el paciente sin síntomas y 6 indicando pues la muerte del paciente. Entonces, ¿qué hacemos con estas escalas, estos predictores? Básicamente, pues no todos los pacientes que tienen un infarto de la cerebral media van a desarrollar un infarto maligno. Y varios estudios han intentado establecer cuáles van a ser los predictores de este posible efecto de masa y el posterior deterioro clínico de los pacientes, diciéndonos así qué pacientes podrían ser susceptibles o se beneficiarían de una intervención quirúrgica. Los predictores incluyen pues, características clínicas, radiológicas y de laboratorio. Dentro de los predictores clínicos vamos a tener entonces, el principal sería la puntuación del NIHSS, con las puntuaciones altas como un predictor independiente importante. Otros predictores independientes que se han encontrado son los antecedentes de hipertensión arterial, también que haya un aumento de la presión arterial después de las primeras 12 horas del inicio del accidente cerebrovascular, el sexo femenino, 5 a 1, pero tener en cuenta que esto es solo en pacientes posmenopáusicas, la insuficiencia cardíaca congestiva y la edad más joven también se ha asociado a un infarto maligno debido a posiblemente que la atrofia cerebral la falta de atrofia cerebral generaría pues que el paciente tenga ese más riesgo de deterioro por el edema cerebral y también tiene menos colaterales de vasos intracerebrales debido a que eso se generan por la esterosclerosis en la población mayor. Entonces, también ser más joven sería un factor de riesgo o un predictor de infarto cerebral maligno. También se han identificado varios predictores neuroradiológicos. La tomografía es el más estudiado. Básicamente se ha encontrado en el angioTAC en que la oclusión proximal de la arteria cerebral media puede ser un factor pronóstico. También la hipodensidad mayor al 50%, 2/3 de la cerebral media, y la relación del diámetro de la vaina del nervio óptico entre, ya sea mayor a 5.7 milímetros, a 5 milímetros. Otros criterios van a ser la carga de coágulos y otros criterios vamos a tenerlos en la resonancia ya de difusión como la pobre colateralidad, también valorar en el DWI de la resonancia si el infarto es mayor de 80 cc. Algunos estudios dicen que hasta 140, pero ya la mayoría dicen que mayor de 80 cc va a ser también un factor predictor imagenológico de infarto maligno y que tenga una desviación de línea media mayor de los 4 a 5 milímetros. ¿Qué tenemos entonces con estos criterios clínicos, imagenológicos y de laboratorio? Se han desarrollado una serie de puntuaciones de riesgo que varían pues en su complejidad y facilidad de usar. Vemos entonces aquí 4 de las más usadas, el MBA, el Kastner, el EMA y el Dash Score. Básicamente, pues estas puntuaciones nos dicen qué paciente, o buscan predecir qué paciente va a ser posiblemente desarrollar un infarto cerebral maligno y se podría llegar a beneficiar de una cirugía. Como vemos, estos son como criterios de predicción de infarto maligno, pero como tal no nos dice que se deba o no se deba intervenir quirúrgicamente un paciente, debido a que esto pues, va a ser una decisión que va a depender de más factores y también una decisión consensuada con la familia y con el paciente en el caso de que se pueda. Entonces, básicamente esos estudios predictores nos van a dar como una ayuda más. Es de destacar también pues, que como en cualquier modelo de predicción, los que tienen más variables van a tener una mayor valor predictivo, pero obviamente van a ser más difíciles de emplear en la práctica clínica habitual. Entonces, ¿qué hacemos ya cuando tenemos al paciente que es posiblemente candidato a la cranectomía o que consideramos candidato a la cranectomía? Básicamente se llevaría entonces la cranectomía de compresiva. Esta pues se desarrolló ya desde 1950 con Escarcella, que describió pues la similitud de la clínica del efecto de masa relacionado con un infarto de tumor cerebral con el infarto isquémico y describió 6 casos en los que hacía una cranectomía sin restricción del tejido necrótico. Ese trabajo con otros de su tiempo fue lo que dio la pauta para lo que hoy sería la hemacranectomía compresiva. El abordaje típico básicamente es el paciente se coloca en supino con una elevación de hombros 45 grados contralateral a la rotación de la cabeza, se hace una incisión en interrogante y se hacen múltiples trépanos. Uno obligado es en la base del hueso temporal para acceder al piso de la fosa craneal media
Y otra consideración a tener en cuenta es que debe tener un tamaño mínimo de 12 a 13 centímetros de diámetro antero-posterior y al menos de 9 centímetros de diámetro superior-inferior. Esto para evitar pues lesiones de cizallamiento y hemorragias por el reborde craneano de la urotomía. Además que debe tener al menos la extensión del área edematizada. Posterior a quitar el colgajo óseo, se va a realizar una durotomía. La recomendación es que se haga una durotomía en estrella, aunque también se puede realizar una durotomía en U. Y luego de que se hace la durotomía, se deja pues que expanda el cerebro y se aproxima la dura madre con aloinjertos o puede ser con pericráneo y se realiza pues como una aproximación suelta. La idea no es hacer un sello hermético ni que quede presión, sino dejar una aproximación suelta para permitir así la expansión del cerebro por esta cavidad. Vamos a ver entonces que la idea básicamente es, pues, como decimos primero, que la cranectomía sea al menos de la longitud del edema y se busca que una vez realizada se mejore pues las posibilidades de herniación. Vemos aquí cómo mejora la línea media y cómo se hernia el cerebro hacia el exterior y no pues hacia la base. También pues en este estudio vemos cómo se analizó cómo disminuía la presión intracraneana después de realizar los distintos procedimientos. Básicamente vemos que al retirar el colgajo óseo, el flap óseo, va a disminuir un 60% y después de retirar la dura va a disminuir un 50% más. ¿Qué complicaciones tiene este procedimiento? Primero, pues recordar que la herniación cerebral y la muerte encefálica no se consideran como tal complicaciones de la cranectomía, sino que van a ser complicaciones propias del ACV. 10% pueden llegar a tener hematomas, sin embargo, estos suelen ser pequeños y no requieren intervención, y hasta un 30-60% pueden tener una transformación hemorrágica, más alto si ha sido llevado, si tienen anticoagulantes o antiagregantes, pero la trombectomía y la trombolisis no aumentan el riesgo como tal de transformación hemorrágica. Vemos que se pueden desarrollar infecciones, si malo no es tan alta, menos del 10%. También se pueden desarrollar higromas y es común la aparición de epilepsia, dice que hasta el 6 a 12% pueden desarrollarla. En el ACV maligno, pues muchos van a desarrollar convulsiones y un 25% podrán desarrollar epilepsia a largo plazo. La complicación más tardía más preocupante usualmente es el síndrome del paciente trefinado. El síndrome del paciente trefinado, o también conocido como síndrome del colgajo hundido, va a ser el desarrollo de nuevos síntomas neurológicos, comúnmente van a ser deficiencias motoras, cognitivas o del lenguaje asociados pues al área que está la piel hundida. Básicamente se considera que la fisiopatología se debe a que la pérdida de este flap óseo va a generar pues que la presión atmosférica incida directamente sobre el parénquima cerebral, generando una disminución del flujo sanguíneo en esta área y una alteración también del flujo de líquido cefalorraquídeo debido a este cambio en la gradiente de presión, lo que generaría pues la sintomatología y se recupera una vez se vuelve a hacer la craneoplastia para colocar nuevamente el flap óseo. Entonces la craneoplastia se va a realizar pues, después de la mecanectomía. Básicamente pueden ser tanto implantes autólogos o aloplásticos. Para los autólogos se considera que los deben conservarse a menos de 80 grados centígrados o implantarse en la grasa subcutánea del paciente. Los estudios han demostrado pues, que esta craneoplastia, sin embargo, sí tiene una tasa de complicaciones relativamente alta, alrededor del 15 al 35%, con hasta una cuarta parte de los pacientes requiriendo una cirugía de revisión. Las complicaciones más comunes van a ser la infección y la reabsorción ósea. El momento de la craneoplastia no está muy bien establecido, puede ser temprano o tardía, en el punto de corte en 8 semanas. Hay estudios que muestran una ligera predilección hacia que sea tardía, que sea después de las 8 semanas, que parece que disminuye un poco las complicaciones, y también que sugieren que se haga la craneoplastia con injertos aloplásticos debido a que los autólogos tienen mayor tasa de complicaciones y mayor posibilidades de complicaciones como la resorción o la infección. Entonces, ¿qué estudios avalan este procedimiento en los pacientes con ACV isquémico? Básicamente, pues es un procedimiento que, como vimos, se lleva realizando por bastante tiempo, pero los estudios de calidad o los ensayos clínicos aleatorizados son relativamente recientes. Básicamente vemos que parten desde el 2007 con el Decimal. En el estudio Decimal se encontró pues, que la cranectomía compresiva tenía mejores resultados en la escala de Rankin
comparada con el tratamiento médico de un 25 versus un 5% en el momento agudo, y en el seguimiento un 50% versus el 25%. También mostró una disminución en la mortalidad del 53% de sobrevida versus un 22% en los que ya recibieron manejo médico. Posteriormente, en el Destiny se valoró la mortalidad a 30 días, en donde la cirugía disminuyó con un 88% de supervivencia versus un 42% de los que fueron llevados a manejo médico, y los que sobrevivían tenían un buen resultado con un ranking de 0,3 en ambos grupos. Posteriormente, el estudio Hamlet no encontró diferencias en los desenlaces clínicos comparado a la cirugía versus el tratamiento médico, pero la cranectomía sí disminuyó la mortalidad una vez más. Posterior a estos estudios iniciales, que son los estudios europeos y obviamente los más grandes, en los que se basan la mayoría de metaanálisis y guías de práctica clínica, llegaron otros estudios complementarios. Está el estudio de los chinos, del grupo de Shao, en el que se mostró que de 6 a 12 meses encontró diferencias en los resultados para pobre pronóstico, con un ranking de 5 a 6 en los pacientes que habían sido llevados a cranectomía. En el Head First, con una muestra muy pequeña tal vez, se encontró que la mortalidad a 30 días no tuvo diferencia significativa, y había un 40% de supervivencia en tratamiento médico versus un 36% con cranectomía. El Destiny 2 tiene la particularidad en que, a diferencia del Destiny 1, van a tener pacientes mayores de 60 años, y evaluaron pues también el pronóstico. Encontraron un buen ranking de 0,4 en pacientes con manejo agudo, que fue el 41% para los pacientes que habían sido llevados de compresiva versus un 16% de los manejos médicos, y también la mortalidad a los 6 meses fue de 46% para los pacientes que habían sido llevados a compresiva versus un 76% de los que habían sido llevados a manejo médico. El estudio GEMI valoró la mortalidad en la escala de ranking a los 6 meses y no encontraron diferencias en ambos. Basados en esos dos estudios, principalmente en los primeros 3 estudios iniciales, los estudios europeos, se crean, pues, se hacen varios metaanálisis. En estos metaanálisis, que los vemos aquí resumidos en esa diapositiva, básicamente se encuentra que la cranectomía impacta principalmente la mortalidad. Sin embargo, este impacto de la mortalidad no ha tenido una diferencia significativa en los desenlaces funcionales. Parece que el impacto de la mortalidad está a expensas de un deterioro funcional, debido, pues, vemos que hay una variabilidad en lo que miden ellos con buenos resultados, debido a que algunos estudios toman distintos puntos de corte y es difícil saber qué es para una persona un estudio o un resultado favorable en funcionalidad. Y otro punto que encontraron estos estudios es que, pues, los pacientes con mayor edad o mayor tiempo de intervención generalmente iban a tener resultados peores. Esto llevó pues a las guías actuales. Tenemos entonces la guía de la ASA. En esta guía básicamente vamos a tener unas recomendaciones clase 1. Las recomendaciones clase 1 es que se haga una discusión temprana con los pacientes y con los familiares para la toma de decisiones. Y otra recomendación clase 1 que vamos a tener es que el paciente que esté en riesgo, que se considere a riesgo de un infarto cerebral maligno, debido pues a los predictores que vimos anteriormente, debe ser llevado a una institución en donde haya un personal con experiencia en neurocirugía para el manejo de este. La evidencia pues la vamos a ver en las clasificaciones, en las recomendaciones de clase 2A con una evidencia A, en donde van a decir que es razonable pues utilizar la disminución del nivel de estado de conciencia como el criterio de selección para la cirugía de compresiva, y toman estos puntos que básicamente es que se intervengan a los pacientes menores de 60 años en las primeras 48 horas y que tengan infartos unilaterales de la arteria cerebral media. Como recomendación clase 2B, ya en la guía 2018 decía que también se podrían intervenir los mayores de 60 años con estos mismos criterios, menos de 48 horas, y infarto de la cerebral media unilateral, si estos no mejoraban a pesar del tratamiento médico. La guía de la ASA del 2014 también publicó directrices específicamente sobre el tratamiento de los infartos cerebrales con edema. Se hizo unas recomendaciones sobre neuroimagen, básicamente que los hallazgos de tomografía y resonancia podrían ser útiles para predecir cuál sería el grado de la extensión cerebral. Entonces, estos hallazgos incluyen una hipodensidad en la TAC de cráneo dentro de las primeras 6 horas después del inicio del accidente cerebrovascular, que involucre un tercio más del territorio de la cerebral media,
que haya un desplazamiento de la línea media, como vemos, mayor a 5 milímetros, y que el volumen por imágenes de resonancia magnética ponderado, o DWI, dentro de las 6 horas iniciales sea mayor de 80 milímetros, como predictores posibles de infarto cerebral maligno y pues de criterio para intervención quirúrgica. Las guías europeas de la NICE básicamente van a recuperar las mismas recomendaciones que tienen las guías de la AJA, adicionando además 2 recomendaciones sobre la intervención quirúrgica. Dice pues que no hay una evidencia en el momento que recomiende en contra de la cirugía basada solo en la lateralidad del accidente cerebrovascular. Quiere decir que en ese momento la evidencia no sugiere o no hay evidencia fuerte para decir que un paciente, porque el accidente sea en el lado dominante, no deba ser intervenido o que esto altere pues su pronóstico funcional. Y también habla sobre la intervención quirúrgica, diciendo que la longitud mínima de la incisión debe ser de 12 centímetros para la decompresión quirúrgica. Como vemos, pues, hay bastantes puntos que pueden ser polémicos o controversiales aún debido a que los estudios se basan principalmente en estas guías europeas, en estos estudios, ensayos clínicos iniciales de las guías europeos. Entonces quedan pues algunos baches, algunas dudas sobre estos puntos de corte que establecían sobre el tiempo y sobre la edad. Vemos como se tomaban la mayoría de estudios, fueron realizados en pacientes en las primeras 48 horas, ¿cierto? Y en menores de 60 años. Para tratar de validar esta información, básicamente el mismo grupo que había hecho el estudio Hamlet decidió hacer un seguimiento, una cohorte, para evaluar la pregunta de si había alteración o no funcional después de los pacientes que eran intervenidos después de las 48 horas, y si eso pues, se podía hacer un punto de corte determinante como lo sugieren las guías de la AJA y de la NICE. Para esto hicieron entonces una cohorte e hicieron un metaanálisis en donde incluyeron no solo los ensayos clínicos aleatorizados, sino que también incluyeron cohortes en donde se hubiera valorado el tiempo de intervención con los resultados pronósticos. Básicamente, entonces realizaron un estudio de cohorte en un solo centro de 2007 al 2017. El resultado desfavorable al año se definió pues como una escala de Glasgow como score de 1 a 3 y se hizo una revisión sistemática de la literatura hasta noviembre del 2018 con un metaanálisis posterior con una probabilidad penalizada de FIR de efectos aleatorizados con odds radios sobre el resultado desfavorable. En el estudio de cohortes se tomaron un total de 66 pacientes que fueron sometidos a cranectomía incompresiva, 23 de los cuales, correspondiente al 35%, fueron llevados después de las 48 horas y en general 26 pacientes sobrevivieron favorablemente y 27 sobrevivieron desfavorablemente. Todos los que sobrevivieron desfavorablemente fueron con un GOS de 3 y 13 murieron, o sea, presentaron un GOS de 1. El análisis de estos pacientes dicotomizados por tiempo de cranectomía decompresiva mostró que la cranectomía decompresiva después de las 48 horas de ingreso no se asoció con resultados desfavorables en el seguimiento de un año, con un odds ratio de 0.8, con un intervalo de confianza de 0.3 a 2.3. En cuanto a la realización del metaanálisis, realizaron una búsqueda en PubMed, donde se arrojaron 245 estudios, de los cuales 207 fueron excluidos porque los títulos y resúmenes no cumplían los criterios. Después se valoró la totalidad de los estudios, se excluyeron 3 estudios porque no cumplían las características de los pacientes que se buscaban o los predictores eran desfavorables. Y finalmente se incluyeron 6 estudios que se llevaron de estos a un metaanálisis, 7 estudios más la cohorte actual. Entonces, estos 7 estudios informaron sobre 1.508 pacientes, junto con los 66 pacientes de la cohorte actual. Hicieron un diagrama de forest plot en donde se valoró las tasas de resultado desfavorable con un MRS de 4 a 6 o un GOS de 1 a 3 dependiendo de los estudios, dicotomizados por tiempo de 48 horas, menos de 48 horas y más de 48 horas, encontrando pues que la cranectomía compresiva después de las 48 horas del inicio del accidente cerebrovascular no se asoció a un mayor riesgo de resultados desfavorables, con un odds ratio de 1.1 y un intervalo de confianza de 0.8 a 1.38. El gráfico de embudo o funnel plot
mostró un bajo riesgo de sesgo de publicación con respecto a los estudios de resultados favorables de los pacientes en los que se ordenó la cranectomía compresiva. Concluyen entonces que el resultado de la cranectomía decompresiva en los pacientes con infarto maligno realizado después de las 48 horas no fue peor al que se realizó dentro de las primeras 48 horas, contrariamente a lo que se tenía pues, en las pautas de las guías actuales, por lo cual recomiendan no establecer una restricción de 48 horas sobre el tiempo transcurrido desde el inicio del ictus como un criterio pues, decisivo al momento de realizar la cranectomía decompresiva. Sin embargo, vamos a analizar pues, que hay algunos problemas metodológicos en este estudio pues, que nos hacen coger con pinzas estos resultados y estas conclusiones. Lo primero vemos es que hay una diferencia entre los cortes y las escalas pronósticas de los distintos estudios evaluados. Por ejemplo, en el presente estudio se consideró solo una puntuación de GOS de 4 o 5 como resultado favorable, lo que corresponde a una independencia de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, habían estudios en los que se consideraba una puntuación de MRC de 4 como resultado favorable, y esto corresponde a pacientes que ya son dependientes de las propias para sus actividades diarias. Como vemos, entonces, esta falta de uniformidad puede alterar los resultados. También, segundo, vemos que hay una pequeña muestra, lo cual pues, llevó a que se hiciera un enfoque de verosimilitud penalizada de FIRT, pero con una sola variante, por lo tanto no hubo corrección para otros posibles factores de confusión. Tercero, vemos que la tasa de resultados favorables entre los 26 inscritos incluidos en la revisión fue muy variable. Y finalmente, que en su mayoría se incluyeron estudios que eran series pequeñas en el metaanálisis, lo cual pues son datos de peor calidad. Por lo tanto, pues estas conclusiones se pueden interpretar como unas conclusiones exploratorias más que como resultados definitivos. Sin embargo, pues como vimos, en la mayoría de ensayos clínicos aleatorizados no se trató pacientes por encima de las 48 horas, por lo cual, aunque esta evidencia no es la mejor y la calidad de evidencia no es la mejor, sigue siendo el mayor nivel de evidencia disponible en el momento para este tema. En cuanto al volumen, vimos que se considera que volúmenes mayores de 80 en la DWI de la resonancia magnética se consideran predictor de infarto maligno, pero no hay un punto de corte establecido para definir qué pacientes tendrían un peor pronóstico, a partir de qué volumen consideramos que ya hay una alta posibilidad de mal pronóstico y no serían candidatos tampoco a intervención. Para esto se realizó este estudio publicado en el World Neurosurgery en enero de este año. Ellos hicieron una revisión retrospectiva de pacientes sometidos a cranectomía compresiva del 2016 al 2019. El resultado desfavorable se definió como una escala de ranking modificada mayor de 3. Y los pacientes con imágenes de resonancia antes de la cranectomía se seleccionaron como un subconjunto para el análisis volumétrico del área isquémica utilizando el software RAPID. Ellos definieron el volumen isquémico como una ADC menor a 620 en estas imágenes de resonancia de WI. ¿Qué encontraron entonces? Encontraron pues que 52 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. A los 90 días se logró un resultado favorable en 11 de ellos y 41 tuvieron un resultado desfavorable. Vemos que ellos no solo valoraron las diferencias en volumen, sino que también valoraron los ítems de las guías, básicamente que fuera un solo vaso, que fuera la edad menor o mayor de 60 años y que fuera menor de 48 horas o no. Vemos que en estos análisis de las guías encontraron que no hubo diferencia en ninguno de los ítems. Básicamente dicen que no hubo diferencia ni se cumplían o no los criterios de 48 horas, los de la edad, ni los de que fuera un solo vaso comprometido, poniendo una vez más en tela de duda pues la veracidad de aplicar estas guías de la AJA y de la NICE. En cuanto al volumen, encontraron pues que había una tendencia que a mayor volumen había un peor pronóstico y encontraron un punto de corte en 280 ml en resonancia de WI como un factor posiblemente pronóstico para un desenlace desfavorable. Vemos que de esos pacientes, 9 tenían más de 280, ninguno de ellos tuvo un resultado favorable. Sin embargo, debido a la pequeña muestra, esto no alcanzó significancia estadística. Entonces, como vemos, pues los resultados
de la craniotomía compresiva. Lo primero es que no se vieron afectados por las pautas aceptadas actualmente por las guías de práctica clínica, y que el infarto puede tener un efecto sobre el resultado después de la craniotomía compresiva. Sin embargo, pues habría que hacer más estudios para para establecer un punto de corte adecuado con una adecuada validez estadística. En las conclusiones generales vemos que la cranectomía definitivamente sí disminuye la mortalidad en ACV isquémico. Sin embargo, esto no está claro que genere una mejoría en la calidad de vida a largo plazo. En la revisión, la mayoría de pacientes, aunque tengan escalas aceptables, van a tener secuelas clínicas muy graves y pues van a tener otras complicaciones además como depresión, afasias que pueden alterar pues mucho su calidad de vida y su funcionalidad, aunque no tengan unas escalas de ranking tan elevadas. Se necesitan entonces estudios para tener claridad en los criterios como tiempo, edad, para la realización de la cranectomía compresiva. Como vimos, muchos estudios van en contra de lo que dicen actualmente las guías, y definitivamente tiene que ser una decisión concertada en donde digamos que ninguna de estas guías, ninguno de estos estudios nos ha mostrado un punto claro en donde podamos decir que un paciente deba o no ser intervenido. También es muy variable lo que es o no un buen resultado funcional, tanto para el paciente como para la familia. Entonces, es algo que simplemente debe ser una decisión concertada, y que simplemente todos estudios nos dan más elementos para pues llegar a hablar o llegar a tomar esta decisión en el momento en que nos enfrentemos a ella. Básicamente eso es lo que tenía para el día de hoy. Gracias, Lucas. Una conferencia muy buena. Yo tengo dos comentarios. El primero, a mí me parece no, la inteligencia va íntimamente ligada con el lenguaje. Cuando usted piensa en alguna actividad, usted la piensa es a través del lenguaje. Entonces, yo pienso que aquellos pacientes a los que sometemos a una craniotomía descompresiva por un infarto del lado izquierdo, los estamos dejando dementes. Y eso es un resultado supremamente malo para un paciente. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en hacer craniotomías del lado izquierdo, pero respeto a aquellos que las hacen. Sí, Lo claro. segundo, como lo dijiste, los pacientes mayores de 60 años tienen un pronóstico malo y estamos siendo frecuentemente acosados por los intensivistas y por los neurólogos para que hagamos estos procedimientos cuando sabemos que no tienen indicación. Con respecto a lo que dijiste de concertar con la familia, eso yo creo que no, porque es que la familia no sabe medicina, el intensivista no tiene por qué definirnos un manejo quirúrgico ni el neurólogo. Yo creo que la decisión la tenemos que tomar nosotros en base a lo que pensamos y en base a lo que conocemos del paciente. Me parece que esas decisiones concertadas, poniendo a la familia a tomar decisiones, siempre terminan en resultados que no son favorables y que nosotros estamos siendo sometidos a unas conductas que no queremos tomar. O sea, estamos terminamos operando pacientes que a nosotros no nos parecen quirúrgicos y eso no me parece adecuado. Y finalmente, tu conclusión es, si un familiar tuyo llega con un infarto de la cerebral media derecha, ¿lo operarías o no? Pues, un infarto más extenso, yo posiblemente de la derecha, digamos que sí podría llevarse a intervención, profe. Digamos que es algo muy variable, pero sí, Ok, digamos que y de la izquierda. de la izquierda ya estoy de acuerdo contigo, profe. Básicamente, el pronóstico pues, con los pacientes afásicos es mucho peor. Eh, en eso hay estudios que lo que mostraban básicamente, decían que la evidencia decía que no hay estudios que digan que sea peor o mejor un lado o el otro, y que la satisfacción de los pacientes a veces, aunque sean después de ser operados, es buena. Sin embargo, pues estos estudios estaban sesgados porque básicamente no tenían en cuenta los pacientes que tenían déficits muy severos o los que estaban afásicos y no podían contestar la encuesta. O sea que esto básicamente sesga estos estudios, y probablemente los resultados de los pacientes afásicos y la satisfacción de los pacientes es mucho más baja de lo que dicen los estudios. Así que yo sí estaría en contra de la intervención.
Es que si miramos un paciente afásico, es un paciente demente, es un paciente bobo que siempre está contento. Usted nunca va a ver un paciente afásico depresivo o es un paciente que está ahí viviendo simplemente y no le importa nada. Entonces es una carga familiar muy grande. Pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Correcto. Eh, Lo otro, bueno, profe, es que cuando sí, hablamos pues, de la decisión consensuada con la familia, yo diría que es más en los pacientes que se decide sí operar. O sea, digamos que la decisión del clínico, estoy de acuerdo en que debe ser inicialmente el neurocirujano, pero el paciente que sí se decide, bueno, este paciente sí podríamos intervenirlo, hablar también con la familia y con el paciente si desea o no la intervención, pues básicamente sería como esa parte de la decisión concertada en el paciente que ya el neurocirujano ha decidido que sí podría llevar a cirugía.